Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría y emoción tenerlos aquí hoy. Estamos a punto de sumergirnos en una conversación que, aunque pueda parecer que pertenece al glamuroso mundo de las estrellas, en realidad es profundamente humana y nos toca a muchos de nosotros de cerca. Hoy vamos a descorrer un velo y adentrarnos en una revelación bastante personal de una figura a la que admiramos y seguimos con gran interés, la talentosa y carismática Demet Özdemir. Sí, nuestra querida actriz turca, ese rostro que ha iluminado nuestras pantallas y conquistado nuestros corazones en innumerables series, ha decidido abrir su alma y compartir una lucha que, según sus propias palabras, la ha acompañado durante un tiempo considerable, un dolor que, de forma sutil pero persistente, ha estado presente en su vida. Y créanme, lo que están a punto de escuchar puede que los tome por sorpresa, pero también es muy probable que les ofrezca una perspectiva completamente nueva, e incluso, quizás, un bálsamo de consuelo. Si este tipo de contenido, donde exploramos las historias que se esconden detrás de los focos y las experiencias humanas de las celebridades, resuena con ustedes, les invito de corazón a que no olviden darle a ese botón de suscripción que ven ahí abajo. Es la mejor manera de asegurarse de que nunca se pierdan ninguna de nuestras exploraciones. Así que, ¿cuál es este misterioso dolor que Demet Özdemir ha decidido compartir con nosotros? No se trata de una dolencia física común, ni de una lesión repentina que requiera reposo. Lo que ella ha tenido la valentía de revelar es algo mucho más etéreo, pero igualmente poderoso, un sentimiento que de hecho puede manifestarse en cualquiera de nosotros en diferentes etapas de nuestra existencia. Estamos hablando de lo que se conoce en términos generales, como el dolor de no encajar. Esa sensación persistente y a veces abrumadora de no pertenecer, de sentirse intrínsecamente diferente, de percibir que nuestras experiencias vitales, nuestras formas de pensar o de ser, simplemente no son validadas o aceptadas por el entorno que nos rodea. Y cuando una figura pública de la talla de Demet, alguien que irradia tanta confianza, carisma y éxito en la pantalla, decide hablar abiertamente sobre algo así, el impacto puede ser verdaderamente significativo. Ella misma ha confesado con una honestidad conmovedora, que a pesar de cosechar éxitos profesionales y de recibir un amor incondicional de sus admiradores, ha habido momentos en los que ha sentido esa punzada incómoda, esa sombra de inseguridad que surge de la comparación constante o de la percepción de no estar a la altura de ciertas expectativas, ya sean autoimpuestas o provenientes del exterior. Imaginen por un momento la inmensa presión que debe sentir una actriz de su calibre. Constantemente expuesta al escrutinio público, cada uno de sus pasos, cada palabra que pronuncia, cada elección de vestuario, puede ser objeto de análisis y, a veces, de juicios implacables. Y en medio de todo ese torbellino, tener que lidiar con esa vocecita interior, esa duda persistente que murmura, ¿realmente encajo en este lugar? ¿Soy lo suficientemente buena? La valentía de Demet al compartir esto es inmensa, porque nos permite vislumbrar la humanidad que subyace a la fama, la complejidad emocional que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden experimentar. Ella ha compartido cómo esta sensación de no encajar la ha llevado a momentos de profunda duda, a cuestionarse su propio valor, su lugar en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Y lo más fascinante es que esta lucha no es algo que ella haya vivido únicamente en el contexto de su carrera. Esta sensación de no pertenencia es, en esencia, universal. Piensen en ello. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa punzada de no encajar en un grupo de amigos, en el seno de una familia, o incluso en ciertos círculos sociales? Esa percepción de ser, en cierto modo, la oveja negra, de tener intereses distintos, de percibir el mundo a través de un prisma diferente. Lo que hace que la revelación de Demet sea tan cautivadora y admirable es que ella no se presenta ante nosotros como una víctima indefensa, sino como una persona que está trabajando activamente, de manera proactiva, para comprender y superar este sentimiento. Ha hablado con elocuencia sobre la importancia crucial de la autoaceptación, de reconocer que ser diferente no es un defecto inherente sino, en muchos casos, una cualidad única que enriquece nuestra perspectiva. Ha mencionado cómo ha ido aprendiendo a valorar su propia visión del mundo, sus experiencias personales que la hacen única, y a liberarse de la constante y agotadora necesidad de aprobación externa. Y esto, amigos míos, es oro puro. Porque muchas veces, cuando experimentamos esa sensación de no encajar, nuestra reacción instintiva es la de ocultar nuestras peculiaridades, intentar mimetizarnos con el entorno. Ser como los demás. Irónicamente, este intento de conformidad nos aleja aún más de nuestra propia autenticidad y, consecuentemente, de la posibilidad de establecer conexiones verdaderamente significativas con los demás.
Ella ha sugerido con gran perspicacia que una parte significativa de este dolor de no encajar puede originarse en nuestras propias percepciones, en nuestros propios filtros mentales. A veces somos nuestros críticos más severos, nuestros jueces más implacables. Podemos interpretar miradas fugaces, comentarios aparentemente inocuos, o incluso la ausencia de ellos, como una confirmación irrefutable de que no somos lo suficientemente buenos, cuando en realidad, la otra persona podría estar sumergida en sus propios pensamientos, lidiando con sus propias preocupaciones, pensando en 1000 cosas distintas. Dennett ha enfatizado con razón la importancia vital de trabajar en nuestra propia autoimagen, en construir una base sólida de confianza en nosotros mismos que no dependa, ni esté supeditada, a la validación externa. Y esto, debemos reconocerlo, no es un camino fácil ni lineal. Requiere introspección profunda, paciencia infinita y, sobre todo, una dosis generosa de autocompasión. Además, ha tocado un punto que es absolutamente crucial en nuestra era digital: la comparación. Vivimos en una época en la que estamos constantemente bombardeados por un flujo incesante de imágenes que proyectan vidas aparentemente perfectas, éxitos ininterrumpidos y relaciones idílicas. Es extraordinariamente fácil caer en la trampa de compararnos con estas versiones idealizadas de la realidad, versiones que rara vez reflejan la complejidad y las imperfecciones de la vida real, y sentirnos, en consecuencia, inadecuados. Dennett, como figura pública, se encuentra en el epicentro mismo de esta dinámica, y su honestidad al respecto es un recordatorio poderoso y necesario de que lo que vemos en línea, en las redes sociales, rara vez es la historia completa. Detrás de cada fotografía impecable, de cada publicación aparentemente despreocupada, hay un proceso, un esfuerzo considerable, y a menudo, luchas internas que no se comparten públicamente. Ella ha aprendido a través de su propia experiencia, a distanciarse de esa comparación constante, a centrarse en su propio viaje, en sus propios logros, por pequeños o insignificantes que puedan parecer en comparación con los demás. Lo que encuentro particularmente inspirador en sus declaraciones es que no ha permitido que este dolor la paralice. Al contrario, parece haberlo utilizado como un catalizador, como una fuerza motriz para su crecimiento personal. Ha buscado activamente formas de comprender sus emociones, de fortalecer su resiliencia innata y de cultivar una mentalidad más positiva y constructiva. Y esto es algo que todos y cada uno de nosotros podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Cuando nos enfrentamos a esa sensación de no encajar, en lugar de caer en la autocompasión o la lamentación, podemos preguntarnos: ¿qué me está intentando decir esta sensación? ¿Qué lecciones valiosas puedo extraer de esta experiencia? ¿Cómo puedo utilizar esta vivencia para transformarme y crecer? Dennett parece haber encontrado respuestas significativas en la introspección profunda y en la búsqueda incansable de su propia verdad interior. Sus palabras también nos invitan a reflexionar, de manera profunda y honesta, sobre cómo interactuamos y tratamos a los demás. Cuando alguien se siente diferente o se percibe como excluido, ¿cuál es nuestra reacción habitual? ¿Somos nosotros, de forma consciente o inconsciente, quienes magnificamos esa sensación de no pertenencia, o somos aquellos que extendemos una mano de ayuda, un gesto de comprensión genuina, una invitación sincera a sentirse parte de algo? La vulnerabilidad que Dennett ha mostrado al compartir sus experiencias nos anima, nos impulsa a ser más empáticos, a reconocer que todos, sin excepción, llevamos nuestras propias batallas internas, incluso aquellos que, desde la distancia, parecen tenerlo todo resuelto. Ella ha mencionado también, y este es un punto vital, la importancia fundamental de rodearnos de personas que nos acepten tal y como somos, que celebren nuestras peculiaridades y nuestras diferencias en lugar de juzgarlas o intentar cambiarlas. Tener un círculo de apoyo genuino, compuesto por personas que nos valoran por nuestra esencia, es absolutamente fundamental para contrarrestar esas voces internas de duda y para recordarnos constantemente que nuestro valor intrínseco no se basa en cuantas expectativas ajenas logramos cumplir, sino en nuestra propia autenticidad, nuestra bondad y nuestra individualidad. Y eso, créanme, es algo que ella, con su creciente fama y exposición, debe haber trabajado arduamente para mantener y cultivar. En resumen, lo que Dennett ha compartido con nosotros va mucho más allá de una simple anécdota personal. Es una ventana abierta a la complejidad intrínseca de la experiencia humana. Una realidad que persiste incluso para aquellas personas a las que admiramos desde lejos y que parecen habitar un mundo de privilegios. Nos ha demostrado, de manera elocuente, que el camino hacia la autoaceptación y la plenitud personal no siempre es un sendero recto y claro, y que las luchas internas son una parte natural e ineludible de la vida.
incluso para las estrellas de cine y televisión más exitosas. Su valentía al hablar abiertamente sobre estos sentimientos tan íntimos nos ofrece un faro de esperanza, recordándonos, de forma poderosa, que no estamos solos en nuestras propias batallas, y que es absolutamente posible transformar esos dolores persistentes y esas sensaciones de no encajar en fuentes poderosas de fortaleza, crecimiento y autoconocimiento. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores, una mirada más profunda y detallada a la revelación de Demet Özdemir sobre ese dolor que la ha acompañado durante tanto tiempo. Espero de todo corazón que este vídeo les haya resultado tan interesante, tan inspirador y tan revelador como a mí me lo ha parecido al investigar y al tener la oportunidad de compartirlo con ustedes. Hemos explorado la naturaleza profunda de ese dolor de no encajar, cómo puede manifestarse de formas sutiles pero impactantes en nuestras vidas y, lo más importante, como figuras admirables como Demet nos enseñan, con su ejemplo, que la clave para superarlo reside en la autoaceptación incondicional, en el desarrollo de nuestra resiliencia y en la práctica constante de la empatía, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Antes de despedirnos, quiero expresar mi más sincero deseo de saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Alguna vez han sentido esa misma y a veces desconcertante sensación de no encajar? ¿Cómo han logrado ustedes, en sus propias vidas, superar esos momentos difíciles y esas sensaciones de desconexión? Por favor, no duden en compartir sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, aprender de sus vivencias y saber que estamos construyendo juntos una comunidad de apoyo y entendimiento. Y si este vídeo les ha aportado algo, les ha hecho reflexionar, les ha resultado entretenido o simplemente lo han disfrutado, les pido encarecidamente que no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de estas reflexiones. Nunca se sabe a quién puede llegar a inspirar o ayudar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte activa de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme hoy en esta profunda conversación. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.